Esta biografía es sobre el príncipe otomano que tuvo una vida privilegiada, pero un final muy trágico ocasionado por la pelea del poder y las tradiciones del Imperio Otomano. Shehzade Bayezid, el príncipe Bayaceto, nació en el año 1525 en Estambul. Su padre era el sultán otomano Suleimán el Magnífico, mientras que su madre era la sultana Hürrem, quien a pesar de haber ingresado como una esclava, más tarde fue liberada y pasó a ser la esposa legal del sultán, así que Bayaceto y sus hermanos fueron tratados como príncipes otomanos. Cuando Bayaceto nació, Suleimán ya tenía otros 2 hijos mayores y ellos eran los potenciales herederos al trono, por lo que en ese momento no se esperaba que Bayaceto pudiera heredar o tener participación mayor. Desde su juventud Bayaceto destacó por ser educado y un soldado muy capaz, lo que lo llevó a participar en por lo menos 4 campañas del sultanato. Además, siguiendo el ejemplo de su padre, se dedicó durante algún tiempo a la poesía, hasta que a los 28 años se convirtió en el gobernante de Cutaya. Sin embargo, durante la 12ª campaña de su padre, en el año 1553, fue asignado para gobernar en Edirne, lo que era la capital otomana en Rumelia, que hasta entonces habían sido los territorios europeos del Imperio Otomano. En ese momento Bayaceto se convirtió en la autoridad máxima en ese lugar, pero únicamente en la ausencia de su padre, quien estaba en campañas militares. Fue precisamente durante una de esas campañas que a oídos del sultán Suleimán llegó el rumor de que Mustafa, el hermanastro de Bayaceto y el hasta entonces heredero de Suleimán, estaba intentando orquestar algo contra su padre, por lo cual el sultán Suleimán ordenó la ejecución de su propio hijo Mustafa. Algunos rumores señalaron que todo esto fue orquestado por la sultana Hürrem, debido a que Mustafa era hijo de otra de las mujeres de Suleimán, Meidebram, y al ser el potencial heredero, automáticamente dejaba fuera a los hijos de Hürrem. No hay ninguna prueba que avale esta versión, sin embargo, lo que es un hecho es que la noticia de la ejecución causó disturbios en todas partes del imperio y un impostor que decía ser Mustafa se rebeló contra Suleimán en Rumelia. Aunque la rebelión fue sometida por un visir, Suleimán comenzó a sospechar de Bayaceto porque de forma extraña lo informó muy tarde de la rebelión. Además, no actuó de forma rápida y tampoco hizo mucho por controlarla, por lo que Suleimán comenzó a pensar que tal vez Bayaceto también estaba en su contra y podía estar planeando algo. Además de disturbios, la muerte de Mustafa dejó vacío el puesto de heredero, por ende la corona del Imperio Otomano estaba en juego. En el año 1553 solo 2 príncipes quedaron para pelearla, y estos eran Bayaceto y su hermano Selim, ambos hijos de la misma madre. Bayaceto en ese momento era el gobernador de Cutaya, mientras que Selim era el gobernador de Manisa, 2 ciudades que estaban casi a la misma distancia de Estambul, la entonces capital. Las cosas estuvieron aparentemente tranquilas por un tiempo. La sultana Hürrem falleció en el año 1558, pero a pesar de la tranquilidad aparente, con el paso de los años se volvió más que evidente que existía una clara competencia entre Bayaceto y Selim. Selim era mayor que Bayaceto por 16 meses, pero la edad no era siempre determinante en el Imperio Otomano. Más bien se trataba de la decisión enteramente del sultán, de quien no estamos muy claros la visión que tenía sobre sus 2 hijos. Lo que sí es que algunos cronistas señalan que Bayaceto era claramente más eficaz y más cuidadoso que Selim, lo que no pareció ser suficiente, pues en el año 1559 el sultán Suleimán comenzó a mostrar lo que pareció una preferencia clara por Selim como heredero. Esto solo acrecentó la rivalidad,
Suleimán, en un intento por apaciguar las cosas, decidió asignar a Bayaceto para gobernar Amasya, mientras que Selim fue enviado a Konya. Ambas provincias estaban más lejos de la capital, lo que sin duda daría un respiro al sultán. Selim lo obedeció rápidamente y se trasladó hacia su nueva ciudad. Sin embargo, Bayaceto no, porque interpretó este hecho como un desaire de su padre y se mostró más reacio a acatar sus órdenes. Enfurecido, Suleimán lo acusó de ser un rebelde y lo consideró públicamente como su enemigo, al mismo tiempo que dejó claro que Selim era su favorito para heredar el trono. Los hermanos se enfrentaron en una guerra civil en Konya, donde Bayaceto fue derrotado de forma aplastante por Selim, quien contaba con la ayuda adicional del ejército de su padre, pues el sultán Suleimán había decidido terminar con la amenaza que representaba Bayaceto. Bayaceto, en un intento desesperado por salvarse, regresó a Amasya, escapó de su padre y se movió hacia Safavid con sus hijos y un séquito de alrededor de 200 personas que incluía un pequeño ejército. Llegó a la ciudad en el otoño del año 1559. Ahí fue bien recibido y meses más tarde llegó a Tabriz, donde fue recibido por el Shah Tahmasp I, quien le dio la bienvenida y se mostró como un aliado. Sin embargo, temiendo enfrentarse con el poder del Imperio Otomano, optó por encarcelar a Bayaceto, tal y como se lo había solicitado el sultán Suleimán. A partir de entonces, el Imperio Otomano intentó sin éxito convencer a Tahmasp que les devolviera Bayaceto, hasta que el 16 de julio de ese año llegó la que sería la última de las embajadas otomanas, cuya tarea formal, como las anteriores, era intentar recuperar a Bayaceto y a sus hijos. Suleimán, a cambio de que se los entregaran, ofreció un tratado generoso, además pagó una recompensa, lo que dio como resultado que en septiembre del año 1561 Bayaceto y sus hijos fueran sacados de la ciudad. A las afueras fueron ejecutados el 25 de septiembre del mismo año, por orden directa del sultán y por un verdugo otomano. Meses más tarde, el quinto hijo de Bayaceto, que tenía 3 años, también fue ejecutado en Bursa por un eunuco que Suleimán había enviado, para evitar así cualquier posible rebelión o pelea dinástica después de su muerte. Luego de la muerte de su padre, el sultán Suleimán, Selim ascendió al trono como Selim II. A pesar de muchas suposiciones o especulaciones, no sabemos el papel exacto que tuvo Selim en la caída de Bayaceto, pues para muchos fue él quien orquestó y provocó la rebelión de Bayaceto, mientras que para otros Selim simplemente quedó en medio del asunto. Como sultán, Selim demostró que era un soldado débil, no le gustaba hacer campañas militares. También demostró que era un gobernante con pocos deseos de reinar, por lo que él le cedió la tarea a muchos miembros de su corte y se le conoció como Selim el Borracho. Así es como pasó a la historia. Bayaceto tuvo, además de sus hijos, 4 niñas, de las cuales 2 parecen haber alcanzado la edad adulta y tuvieron matrimonios favorables que fueron concretados, aunque no conocemos más sobre sus vidas. La vida sentimental de Bayaceto tampoco está muy clara, porque parece ser que sus 9 hijos eran por lo menos de 6 mujeres diferentes y no parece haber favorecido legalmente a una en específico. En general, el destino de estas mujeres tras su muerte también es desconocido. Y pues eso es un poco de la información que conocemos de Bayaceto, a quien vemos en la telenovela del Sultán, y vemos precisamente pues todo lo que involucra su muerte. Lo vemos desde que es un niño y cómo llega hasta esta rivalidad con su hermano, que al final termina siendo derrotado. Incluso vemos la escena de su muerte, una escena muy triste porque estaba con sus hijos. La verdad es que en el caso del Sultán pues dan por hecho que Selim estaba detrás, o que Selim incluso estuvo ahí en su ejecución. Él no estuvo ahí en persona física, pero no sabemos la participación que tuvo realmente, porque no se entiende si él simplemente quedó en medio o él sí conspiró contra su hermano.
Como tampoco estamos seguros de que Hürrem haya conspirado contra Mustafa, porque no hay evidencia más allá de lo que la lógica te pueda dictar. La verdad es que su destino fue muy triste porque ellos eran hijos de la misma madre, Selim y Bayaceto, y realmente yo creo que ellos pudieron haberse apoyado y pudieron haber hecho el imperio más fuerte. La verdad es que en el caso de Suleimán, que era el padre de estos hijos, pues no lo podemos entender ahora porque eran otros tiempos. Esto se veía como algo que era por el bien del imperio y se entendía y era parte pues de la forma en la que se manejaba el imperio otomano. Para nosotros es algo incomprensible, pero para ellos no, digo, era algo habitual, pasó varias veces. La verdad es que también hay que entender un poco que no sabemos exactamente si realmente Mustafa pues intentó algo contra su padre o no, porque no está tan claro. Todo parece indicar que no, pero no hay una seguridad absoluta. En el caso de Bayaceto tampoco entendemos qué pruebas tenía Suleimán para actuar de la forma en la que lo hizo. Podemos creer que él ya estaba trastornado y que creía que había conspiraciones en todos lados, digo que es posible, pero también él fue un sultán bastante brillante en cuestión militar, entonces ahí tiene que haber algo más que tal vez para nosotros no haga sentido, pero para él lo hizo en ese momento. Sin embargo, es una pena que se dieran estas cosas y que pasara tan seguido, pero pues yo espero que les haya gustado el video, chicas, y muchas gracias.